Los Estados Unidos de América son bien conocidos por sus 50 estados y el Distrito Capital de Washington, Distrito de Columbia. Sin embargo, un tema menos discutido son los 14 territorios de ultramar que son controlados y gobernados por los Estados Unidos. Hoy, casi 4 millones de personas habitan en estos territorios ultramarinos de Estados Unidos. Eso es igual a las poblaciones de Maine, Nuevo Hampshire y Rhode Island combinadas. Hoy buscaremos entender mejor dónde están ubicados, cómo llegaron a ser y cómo encajan en la trama de nuestra identidad nacional. Así que, para entender mejor las respuestas a estas preguntas, primero debemos discutir qué es realmente un territorio en los Estados Unidos. Los Estados Unidos han incluido territorios desde su inicio, y aquellas personas que viven en los territorios saben que la Constitución protege sus derechos y permitirá eventualmente la estadidad, incluyendo la promesa de una participación política plena. Aparte de las 13 colonias originales, cada estado de la actualidad fue en algún momento parte de un territorio. Sin embargo, la mentalidad respecto al futuro de un territorio en América comenzó a cambiar cerca de la conclusión del siglo XIX. El resultado inevitable de la estadidad para un territorio estadounidense terminó cuando los Estados Unidos comenzaron a adquirir territorios insulares como resultado de su victoria en la Guerra Hispano-Estadounidense de 1898 bajo el presidente William McKinley. Dadas estas adquisiciones, la cuestión de la estadidad se convirtió en un tema muy debatido, que finalmente llegó ante el tribunal más alto de América. En varias decisiones fracturadas y disputadas de la Corte Suprema, llamadas los casos insulares, la Corte Suprema creó una categoría de territorios no incorporados, etiquetando estos territorios insulares como lugares bajo el control de Estados Unidos que no estaban en el camino hacia la estadidad y cuyos residentes se les negarían los derechos constitucionales básicos. El lenguaje de la Corte respecto a las personas que viven en estos llamados territorios no incorporados los describía como semicivilizados, salvajes, ignorantes y sin ley, y razas alienígenas. El lenguaje utilizado aquí por la Corte refleja en gran medida el lenguaje utilizado para justificar la confiscación de tierras de nativos americanos durante siglos anteriores. Muchos de los mismos jueces que dictaminaron sobre los casos insulares también dictaminaron sobre el infame caso Plessy versus Ferguson, que estableció una base legal para, cito, segregación separada pero igual en el sur. Como resultado de los casos insulares, los territorios de los Estados Unidos han estado esencialmente atrapados en un estado colonial casi permanente durante más de un siglo. Estas decisiones sentaron las bases para que estos territorios fueran más o menos excluidos cuando se discutía lo que era y no era parte de América, a pesar de que estas tierras estaban bajo la jurisdicción de la Constitución. Los bombardeos de Pearl Harbor dan un ejemplo notable. En 1941, los Estados Unidos tenían control sobre el territorio de Filipinas, que duró desde 1898 hasta 1946. El pueblo filipino era considerado nacional de los Estados Unidos en ese momento. Cuando los japoneses bombardearon Pearl Harbor en Hawái, el 7 de diciembre, también bombardearon Filipinas y los territorios estadounidenses de Guam, Islas Midway y la isla Wake. Pero esto no fue como el entonces presidente retrató los bombardeos. Los 16 millones de personas que vivían en Filipinas buscaban la orientación del presidente Franklin Delano Roosevelt, mientras los ataques aéreos persistían por mucho más tiempo que en Pearl Harbor. Sin embargo, Franklin Delano Roosevelt describió el ataque como dirigido a Hawái, censurando las referencias a Filipinas en su versión final de su discurso. Creía que Filipinas y Guam parecían extranjeros para muchos, a pesar de ser, en ese momento, territorios de los Estados Unidos, como Hawái. Franklin Delano Roosevelt describió los bombardeos como ocurridos en la isla estadounidense de Oahu, haciendo referencia a los daños a las fuerzas navales y militares estadounidenses y a las muchas vidas estadounidenses perdidas. Aunque todo esto seguía siendo cierto, para el final de la Segunda Guerra Mundial, alrededor de 1 millón de nacionales estadounidenses fueron asesinados en las colonias del Pacífico de América. También vale la pena destacar cómo se han presentado estos territorios al público a lo largo de la historia. Por ejemplo, en el siglo anterior a 1940, Estados Unidos reclamó casi 100 islas deshabitadas en el Caribe y el Pacífico. En los años 40, 22 islas se registraron en recuentos oficiales como censos o informes gubernamentales.
Pero a pesar del vasto control estadounidense sobre muchos territorios insulares durante siglos, los mapas de Estados Unidos han mostrado históricamente una visión muy limitada del país. Muchos habitantes del continente de Estados Unidos se confundieron acerca de la amplitud de los Estados Unidos, y muchos no se dieron cuenta de que los Estados Unidos tenían un imperio propio, al igual que los británicos. Pero independientemente de cómo se hayan presentado los territorios, todavía son de hecho parte de los Estados Unidos. Así que a estas alturas puede que te estés preguntando, ¿cuáles son exactamente las diferencias entre los territorios y los estados? Bueno, para entender esto, primero veamos qué es un estado en sí mismo. Mientras que los ciudadanos de los Estados Unidos, en estos estados y territorios, tienen protecciones federales del gobierno de los Estados Unidos, los estados ofrecen mayores grados de derechos y representación dado su estatus soberano. Cada estado es una entidad autónoma y tiene amplia autoridad para gobernar dentro de sus fronteras. Los estados tienen derecho a autogobernarse con un gobernador, legislatura estatal, sistema judicial estatal y representantes del estado dentro del gobierno federal. La Constitución de los Estados Unidos define a los estados a lo largo de sus artículos, pero es en la 10ª enmienda donde se muestra la soberanía estatal. La idea de la soberanía estatal surgió de las 13 colonias americanas originales. Sin embargo, cada colonia fue declarada con un gobierno soberano después de derrocar el dominio colonial inglés. En este punto, te podrías preguntar, ¿qué poderes puede disfrutar un estado? Bajo nuestro sistema federalista democrático, creado por la Constitución, los estados pueden formar gobiernos elegidos para redactar y hacer cumplir las leyes dentro de sus fronteras, siempre y cuando las leyes se ajusten a los derechos enumerados en la Constitución. Además de tener un gobernador, legislatura y tribunales supremos e inferiores estatales, cada estado también tiene una milicia a tiempo parcial controlada por el gobernador, llamada la Guardia Nacional. Los ciudadanos de cada estado pueden votar para enviar 2 miembros al Senado de los Estados Unidos, al menos un representante para la Cámara de Representantes y un número variable de electores al Colegio Electoral Presidencial. Entonces, con todo eso en mente, ¿qué es un territorio? Todas las tierras no estatales de los Estados Unidos se consideran un territorio de los Estados Unidos. Estos territorios están directamente controlados por el gobierno federal de los Estados Unidos, pero se permite a los territorios establecer sus propios gobiernos territoriales para gobernar asuntos locales, aunque este poder es mucho más limitado que en los gobiernos estatales. El ministro principal de un gobierno territorial generalmente se llama gobernador. Según la Constitución, los territorios están bajo el control soberano del Congreso de los Estados Unidos. La Constitución establece que el Congreso tiene, cito, el poder de disponer y hacer todas las reglas y regulaciones necesarias respecto al territorio y otras propiedades pertenecientes a los Estados Unidos. Incluso con este lenguaje en la Constitución, que muchos se refieren como la ley de la tierra, los gobiernos territoriales sí tienen una cantidad considerable de control. Entre 1901 y 1905, una serie de fallos de la Corte Suprema de los Estados Unidos estableció que, para fines prácticos, los territorios y sus gobiernos tienen una amplia latitud para establecer la ley y las regulaciones para las personas que viven allí. Hay un total de 14 territorios de los Estados Unidos, no reclamados por ninguno de los 50 estados de América. 9 de los 14 están deshabitados, incluyendo las islas Baker, Howland, Jarvis, Midway, Palmyra y Wake, todas ubicadas en la región de Oceanía del Océano Pacífico. La isla Wake, como puedes ver aquí, está ubicada entre las Islas Marianas del Norte y Hawái y alberga a 150 estadounidenses, del personal de la Fuerza Aérea. Otros territorios deshabitados bajo el control de Estados Unidos incluyen el atolón Johnston en la región de Oceanía entre Hawái y Australia, el arrecife Kingman, que, como puedes ver, no está lejos del atolón Johnston, y la isla de Navassa, ubicada a 48.2 kilómetros al oeste de Haití en el Caribe. Estos son conocidos colectivamente como las Islas Ultramarinas Menores. Más allá de estos 9 territorios relativamente deshabitados, hay 5 territorios que son hogar de muchos residentes permanentes, que son ciudadanos estadounidenses. Puerto Rico, las Islas Vírgenes de Estados Unidos, las Islas Marianas del Norte, Guam y Samoa Americana.
Cada uno de los territorios estadounidenses tiene un nivel diferente de autonomía, pero todos están finalmente sujetos al gobierno de Estados Unidos y al derecho federal de Estados Unidos. Los territorios de Estados Unidos tienen historias únicas y desempeñan un papel importante, aunque a menudo pasado por alto, en la cultura y el gobierno estadounidenses. Los territorios son el hogar de más de 100.000 veteranos. Cada territorio habitado elige un miembro sin derecho a voto de la Cámara de Representantes, pero no tiene representación en el Senado. Los ciudadanos en estos territorios votan en las elecciones primarias presidenciales, pero no tienen representación dentro del colegio electoral, por lo que estos votos son más simbólicos que cualquier otra cosa. Algunas personas critican el estatus y la representación desiguales de las personas que viven en los territorios de Estados Unidos como coloniales e injustos, una forma de impuestos sin representación que inicialmente llevó a las colonias de Estados Unidos a rebelarse contra Gran Bretaña. Los ciudadanos y territorios de Estados Unidos no pagan impuestos federales sobre la renta, pero sí pagan algunos impuestos federales y no tienen voz en cómo se gasta su dinero de impuestos. Una pregunta que podría surgir es, ¿qué pasa con Washington, Distrito de Columbia? Bueno, Washington, Distrito de Columbia no se considera un territorio, sino un distrito. Tiene más autonomía que los territorios. Sus ciudadanos no están representados de la misma manera que los de esos estados, pero los ciudadanos con base en el Distrito de Columbia pagan impuestos federales sobre la renta y están representados en el colegio electoral debido a la Enmienda 23. Distrito de Columbia tiene el mismo número de votos electorales que el estado menos poblado, actualmente Vermont y Wyoming. Sin embargo, Washington, Distrito de Columbia, tiene un delegado sin derecho a voto en la Cámara y no tiene senadores, al igual que los territorios de los Estados Unidos. Es posible que te estés preguntando en este punto, ¿cómo son similares los territorios a los 50 estados de los Estados Unidos? Muchas de las similitudes están relacionadas con cómo los estados y territorios se relacionan y benefician al gobierno federal. Tanto los estados como los territorios son parte de los Estados Unidos. Las personas nacidas en cualquiera de ellos generalmente se consideran ciudadanos de los Estados Unidos por nacimiento. Tanto en los estados como en los territorios, los ciudadanos pueden servir como personal militar y los hombres entre las edades de 18 y 25 años deben registrarse para el servicio selectivo del Departamento de Defensa. También existen algunas diferencias clave entre los estados y los territorios. A diferencia de los ciudadanos de los estados, los de los territorios no tienen votos significativos para representantes y electores. Los habitantes de los territorios no abonan impuestos federales sobre la renta, aunque sí contribuyen a los impuestos de seguridad social y otros impuestos federales que los ciudadanos estatales pagan. Sin embargo, a los ciudadanos territoriales que de otra manera serían elegibles, se les niega el ingreso de seguridad suplementario, dejando a las personas con discapacidades y a los adultos mayores sin apoyo del gobierno federal. Otros programas federales como Medicaid, el programa de asistencia nutricional suplementaria, también conocido como cupones de alimentos, los créditos fiscales por hijos y los créditos fiscales por ingresos del trabajo, están limitados o se les niegan a los ciudadanos territoriales. Los 5 territorios poblados de los Estados Unidos tienen un ingreso per cápita inferior al ingreso per cápita promedio de los 50 estados de los Estados Unidos y el Distrito de Columbia. Cuando los huracanes Irma y María golpearon Puerto Rico y las Islas Vírgenes en 2017, más de 3.000 personas murieron, siendo la mayoría abrumadora después de que las tormentas habían pasado, porque el gobierno federal no actuó suficientemente para ayudar a estos territorios. La pandemia de coronavirus también mostró claramente las disparidades en la atención médica entre los estados y los territorios. Los defensores y representantes de los territorios de los Estados Unidos afirman que la falta de representación igualitaria y poder de voto está directamente correlacionada con la pobreza que se ve en estos lugares. Estadounidenses en territorios de Estados Unidos, por lo general, son los últimos en recibir ayuda en casos de huracanes, financiamiento para coronavirus 19, atención médica, educación, etc. El Departamento del Interior es la principal agencia federal que maneja los asuntos federales con los territorios, actuando como la principal representación de los ciudadanos de los territorios en los Estados Unidos.
Todos los territorios tienen sus propios gobiernos y son autónomos en muchos aspectos, pero no comparten la soberanía con el gobierno federal como lo hacen los estados. El gobierno federal de los Estados Unidos puede explotar, conservar, gestionar y explorar sus territorios como lo desee. Entonces, examinemos cada uno de los 14 territorios de Estados Unidos, empezando por los deshabitados. Estados Unidos controla una serie de islas periféricas menores conocidas por estar deshabitadas. Estas islas, incluyendo la isla Howland, la isla Jarvis, el atolón Johnston y la isla de Navassa, fueron adquiridas en los años 1850. El arrecife Kingman se adquirió en 1860, seguido por el atolón Midway en 1867. Los Estados Unidos adquirieron el atolón Palmyra y la isla Wake en 1898 y 1899 respectivamente. Entonces, ¿qué son las islas ultramarinas menores y cómo son? La isla Baker es una isla deshabitada en el Pacífico Central, como puedes ver aquí en el mapa. Lo que no puedes deducir solo de un mapa es que la isla Baker es en realidad un atolón de poca altura con el punto más alto a 7.9 metros sobre el nivel del mar. No solo eso, sino que la isla incluye playas arenosas y arrecifes de coral. Justo cerca de la isla Baker se encuentra la isla Howland, que no tiene población permanente ni actividad económica, pero es conocida por su proximidad al trágico intento fallido de Amelia Earhart de circunnavegar el mundo en avión en 1937. La isla Howland es un refugio nacional de vida silvestre en Estados Unidos y parte del Monumento Nacional Marino de las Islas Remotas del Pacífico. El atolón Palmyra se encuentra cerca de Hawái y, al igual que la isla Howland, alberga una biodiversidad significativa. La isla es hogar de cientos de especies de peces y corales y tiene una geografía única de arrecifes de coral, lagunas, bancos de arena e islotes. La isla es principalmente usada por científicos. Isla Jarvis en el Pacífico Sur es gestionada por el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos como parte del Sistema Nacional de Refugios de Vida Silvestre. La isla no tiene habitantes permanentes ni visitantes, pero recibe a investigadores científicos que visitan para estudiar aves, crustáceos, tortugas, tiburones y arrecifes de coral. El atolón Johnston, ubicado en el Pacífico Norte, se encuentra al suroeste de Honolulu, Hawái. Se considera uno de los lugares más aislados de la Tierra, compuesto por 4 pequeñas islas llamadas Isla Johnston, Isla Sand, Isla Akao e Isla Jikina. El atolón Johnston era una estación de combustible para vuelos desde Hawái por el Pacífico y base militar durante y post-Segunda Guerra Mundial. Ahora, el atolón es administrado por Servicio de Pesca y Vida Silvestre de los Estados Unidos como parte del Monumento Nacional Marino de las Islas Remotas del Pacífico. El arrecife Kingman fue anexado como parte de las Islas Hawaianas en 1922, pero ahora se considera parte de las Islas Ultramarinas Menores de Estados Unidos. El territorio está compuesto principalmente por cañaverales y bancos de arena sumergidos, con un área total de 7 acres. El atolón Midway también está cerca de Hawái y solo alberga a 40 habitantes. Sus 2 islas de coral, Sand y Eastern Island, forman el Refugio Nacional de Vida Silvestre del atolón Midway. El refugio consta de casi 600.000 acres y es uno de los refugios de vida silvestre naturales más grandes de la Tierra, con millones de aves marinas que utilizan sus costas y aguas como hábitat. La zona también es hogar de muchas especies de focas monje, patos y animales acuáticos en peligro de extinción. La isla de Navassa, que se encuentra entre Haití y Jamaica en el Caribe, originalmente estaba controlada por España hasta 1801. En 1857, Estados Unidos reclamó la isla. Ahora se gestiona como parte del Sistema de Refugios de Vida Silvestre Nacional del Caribe. La isla Wake, una isla de coral en el Océano Pacífico Norte entre las islas Marshall y Guam, es la última isla periférica menor en la lista. La isla Wake fue atacada solo horas después del ataque a Pearl Harbor por Japón. Las fuerzas japonesas ocuparon el territorio hasta 1945, cuando los Estados Unidos liberaron la isla después de luchar, soportando muchas bajas para poner a la isla Wake bajo su control. Más allá de los 14 territorios que hemos discutido hasta ahora, vale la pena señalar que varios territorios más son antiguos territorios disputados.
Bajo Nuevo, un territorio deshabitado reclamado por los Estados Unidos en 1879, es uno de esos territorios. Los Estados Unidos cedieron Bajo Nuevo a Colombia en 1972. El territorio también fue reclamado por Honduras, Jamaica y Nicaragua. Las Islas del Maíz, como puedes ver aquí, conforman otro antiguo territorio estadounidense que el país arrendó de Nicaragua en 1914 y cedió de nuevo a Nicaragua en 1970. Cayos de Roncador es otro antiguo territorio de Estados Unidos. Está deshabitado y fue reclamado por los Estados Unidos allá por 1856, pero finalmente fue entregado más de 100 años después a Colombia en 1981. Otro antiguo territorio deshabitado de los Estados Unidos se llama Cayos de Serranilla. Este territorio fue reclamado por los Estados Unidos en 1879 y finalmente fue cedido a Colombia en 1972. Cayos de Serranilla también fue reclamado por Nicaragua, Honduras y posiblemente Jamaica, aunque esto es incierto. Las Islas Swan conforman otro territorio relativamente deshabitado que fue reclamado por las fuerzas estadounidenses en 1856. Ahora hay una base naval hondureña en las islas, después de que los Estados Unidos cedieron las Islas Swan a Honduras en 1972. Puerto Rico. Uno de los territorios más famosos de los Estados Unidos es Puerto Rico, ubicado en el Caribe. Como el territorio más poblado de los Estados Unidos, el territorio alberga a más de 3.3 millones de personas, que son todos ciudadanos estadounidenses nacidos naturalmente. Puerto Rico fue adquirido en 1899 y consta de una gran isla principal y varias islas más pequeñas, incluyendo Culebra, Mona y Vieques. Puerto Rico combina las tradiciones indígenas taíno con aspectos culturales de España y otras partes del mundo. Territorios de Estados Unidos como Puerto Rico sirvieron como laboratorios para experimentos de los habitantes continentales. El Dr. Cornelius Rhoads, por ejemplo, fue a Puerto Rico para intentar inducir enfermedades en pacientes solo para ver cómo les iba, e intencionalmente no trató a sus pacientes. Se informó que Rhoads escribió una carta en la que afirmaba haber asesinado a varios de sus pacientes e intentó asesinar a aún más, lo que se convirtió en un gran escándalo en Puerto Rico. Se retiró a Nueva York sin ninguna consecuencia, juicio o pérdida de su trabajo. De hecho, Rhoads fue promovido dentro del establecimiento médico y se convirtió en fundador de la quimioterapia, recibiendo recompensas por su trabajo, ya que la mayoría de las personas del continente nunca se enteraron de los horrores que Rhoads infligió al pueblo puertorriqueño. Durante cientos de años, las personas que viven en el territorio de Puerto Rico han luchado para descolonizar su tierra. Las disputas sobre si la estadidad, el estatus de mancomunidad mejorado o la independencia serían más adecuados para superar la historia colonial de los Estados Unidos siguen siendo divisivas hasta el día de hoy. En noviembre de 2020, el 53% de los puertorriqueños que votaron favorecieron la estadidad en un referéndum no vinculante, pero solo el 55% votó en el referéndum. Las más de 3 millones de personas que viven en Puerto Rico tienen permitido moverse libremente entre la isla y el territorio continental de los Estados Unidos. Las Islas Vírgenes de los Estados Unidos, ubicadas en el Caribe, no muy lejos de América del Norte, conforman otro territorio prominente de los Estados Unidos. Los Estados Unidos adquirieron las Islas Vírgenes en 1917. Más de 87,000 personas que nacen en las Islas Vírgenes son consideradas ciudadanos de Estados Unidos. Las Islas Vírgenes de Estados Unidos constan de 3 islas principales y varias menores. La más grande, Santa Cruz, incluye una serie de atracciones populares como la Playa Tortuga, que tiene hermosas aguas claras y playas de arena blanca. La Playa Tortuga cuenta con una vibrante escena musical, con artistas locales tocando calipso tradicional. La Commonwealth de las Islas Marianas del Norte es conocido como otro de los 14 territorios de los Estados Unidos y está entre los 5 territorios habitados de los Estados Unidos. Este territorio fue adquirido más recientemente en 1986. Los más de 57,000 residentes de estas islas son considerados ciudadanos estadounidenses por nacimiento y viven en un archipiélago de 14 islas en el Pacífico entre Japón y Filipinas. Las Islas Marianas del Norte albergan a una población muy diversa, incluyendo a los indígenas chamorro,
chinos, coreanos, japoneses y filipinos. En 2018, las Marianas del Norte enfrentaron el tifón Yutu, que recibió poca atención nacional a pesar de sus efectos catastróficos. Guam, ubicada en la región de Oceanía, es otro de los territorios habitados de los Estados Unidos bien conocidos. Guam es hogar de más de 170.000 personas y sus residentes son ciudadanos por nacimiento. Estados Unidos obtuvo Guam tras ganar la guerra hispano-estadounidense. Es un importante centro turístico conocido por sus únicas tradiciones culturales que mezclan las costumbres chamorro con las tradiciones latinoamericanas y españolas. Guam en sí también es un popular destino turístico. También en la región de Oceanía, como parte de Polinesia, Samoa Americana es el último de los 5 territorios habitados de los Estados Unidos. Las casi 50.000 personas que viven en el territorio de Samoa Americana no nacen como ciudadanos estadounidenses, sino como nacionales de Estados Unidos. Adquirida en 1900, Samoa Americana consta de 5 islas volcánicas y 2 atolones de coral, que son arrecifes, islas o cadenas de islas en forma de anillo formadas por coral. La mayoría de las personas que viven en Samoa Americana tienen ascendencia samoana nativa, y el territorio es conocido por su música, danza, arte, idioma y comida tradicionales. Ahora, dado que hay poblaciones notables viviendo en varios de los territorios de los Estados Unidos, muchos han argumentado que a estas poblaciones de ciudadanos estadounidenses se les debería dar un camino hacia la estadidad. Entonces, ¿cuáles son algunos de los argumentos a favor de esto y qué tendría que suceder para que se conviertan en estados propios? El argumento central para la estadidad se centra en el derecho a la representación por y para el pueblo, un aspecto central del sistema de democracia estadounidense. Los residentes de Puerto Rico y otros territorios habitados no tienen los mismos derechos que los ciudadanos basados en estados. Muchas personas han abogado que centrar las voces de aquellos que durante mucho tiempo han sido considerados ciudadanos de segunda clase es esencial para vivir de acuerdo con los valores de la democracia estadounidense. De hecho, a más de 3.5 millones de estadounidenses se les niega el derecho a votar en las elecciones presidenciales únicamente debido a su residencia en territorios de Estados Unidos. En estos territorios, más del 98% de los residentes son minorías raciales o étnicas, lo cual los defensores de la estadidad afirman que es una forma de privación continua del derecho al voto que silencia sistemáticamente las voces de las personas de color. Es muy posible bajo la Constitución de Estados Unidos y sistema de gobierno convertir territorios en estados. Todos los Estados Unidos, excepto las 13 colonias iniciales, eran territorios estadounidenses antes de ser estados. La condición de estado concedida bajo la cláusula de admisiones de la Constitución de Estados Unidos. De hecho, hace poco más de 60 años se concedió la condición de estado a Hawái y Alaska. Primero, los ciudadanos del territorio deben afirmar mediante voto popular que desean unirse a los Estados Unidos como un estado. Se necesitaría presentar y aprobar un proyecto de ley tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado. El presidente también debe firmar el proyecto para que sea ley. Dado los conflictos partidistas dentro del Congreso actualmente, es probable que tal proyecto de ley enfrentaría algunas barreras para ser aprobado. Si los territorios o Washington, Distrito de Columbia, fueran admitidos como estados, disfrutarían de todos los beneficios de la condición de estado, incluyendo representación en el Congreso y el colegio electoral. El Congreso tendría 2 nuevos senadores añadidos de cada nuevo estado y los asientos en la Cámara de Representantes necesitarían ser reorganizados o aumentados. Por primera vez, los ciudadanos que viven en los territorios tendrían una voz real en nuestro gobierno. Las propuestas para la estadidad en Washington, Distrito de Columbia, se han presentado durante décadas. La falta de estadidad de Distrito de Columbia ha planteado recientemente serios desafíos para los ciudadanos del distrito. Cuando estalló un disturbio en el Capitolio de los Estados Unidos el 6 de enero de 2021, el presidente Trump inicialmente se negó a activar la Guardia Nacional del Distrito de Columbia. Los gobernadores estatales pueden movilizar sus unidades de la Guardia Nacional, pero el alcalde de Distrito de Columbia, que es lo más cercano que Distrito de Columbia tiene a un gobernador, requiere autorización federal para desplegar la Guardia Nacional.
El manejo de los disturbios en el Capitolio provocó nuevas llamadas para la estadidad en Washington, Distrito de Columbia. Estas llamadas a la estadidad también son significativas dentro de los territorios, especialmente en Puerto Rico. Los recientes desastres en Puerto Rico, incluyendo el huracán María de 2017, se encontraron con una respuesta del gobierno federal extremadamente ineficiente y lenta. Durante más de 3 años, la gente en Puerto Rico no tuvo electricidad a pesar de los miles de millones de dólares en impuestos que Puerto Rico paga al gobierno federal. Muchas personas han pedido la estadidad o la independencia, ya que el fracaso del gobierno de los Estados Unidos impactó seriamente a la gente de Puerto Rico y su seguridad. Puede ser difícil conciliar la posesión de territorios de los Estados Unidos con los ideales de democracia y libertad supuestamente defendidos por nuestros padres fundadores. Legalmente bajo la Constitución, un territorio es simplemente tierra perteneciente a los Estados Unidos, sin soberanía, poderes o derechos propios. Se piensa en los territorios como posesiones de los Estados Unidos, un efecto duradero del expansionismo estadounidense. ¿Qué crees que debería reservarse para el futuro de los territorios de Estados Unidos? ¿Es incluso compatible la posesión de territorios con los principios fundacionales de nuestra nación? Déjanos saber en los comentarios. Y si pensaste que este video fue interesante, considera ver por qué Estados Unidos y Canadá tienen la frontera más extraña del mundo, u otro sobre la verdadera razón por la que Estados Unidos compró Alaska a Rusia. Gracias por ver.